Me emociona muchísimo, espero que a ti también, que estés hambriento. Mira, iglesia, si estuviéramos hambrientos, no sé cuántos somos ahorita en la iglesia, ¿sí? Unos 30, 35, los 35 estaríamos metidos en los estudios. Si tuviéramos de veras hambre. ¿Por qué? Porque esas herramientas vamos a aprender que son herramientas que el Señor nos da para lo que viene. Para eso el Señor nos lo está dando. Entonces, busca los tiempos. Acuérdate que los tiempos son del Señor. Tanto el Kairos como el Cronos es tiempo de Dios. La única diferencia es dónde lo vamos a vivir. Si lo vivimos aquí o lo vivimos con Él. Amén. Ok. Vámonos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 21. Podemos estudiar mucho de la Nueva Jerusalén, pero si no tiene aplicación en mi vida, ¿de qué me sirve? De nada. Simplemente teoría. Y Dios nos libre de caer en eso. Amén. Vamos a Apocalipsis 21, 7, por favor. Amén. Ok. Dice Apocalipsis 7. Importante. Y dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Papá, te doy gracias por esta preciosa palabra que tú traes para nosotros, Señor. Yo te pido que pongas carbones encendidos en mi boca, que cada vez que hables, Señor Jesús, cada palabra que salga de mi boca pueda mostrar con denuedo los misterios de tu palabra y del Evangelio, Señor. Alabamos tu nombre. Amén, amén, amén. Ok, bueno, primero, el que venciere heredará. O sea, no todos van a heredar. El que venciere. Ahora, está diciendo quién sí va a poder y quién no. ¿Sí? ¿Quiénes no van a poder heredar? Fíjense bien, nos está poniendo los cobardes como dentro de los incrédulos, ¿sí? Dentro de los hechiceros, dentro de todo ese parámetro que vimos ahorita. Entonces, ¿quiénes vamos a lograr, y estoy hablando en fe, llegar al reino del Señor? Los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Los que pelean las batallas? No. ¿Sí? No porque pelees una batalla significa que eres vencedor. Los vencedores son los que alcanzaron la victoria. O sea que aún en las pruebas difíciles somos victoriosos en Cristo Jesús, porque Él nos da la victoria. ¿Amén? Amén. Entonces, si tú te apartas de Cristo Jesús, déjame decirte que no va a haber victoria. Por más que tú te esfuerces, por más que hagas todo lo que quieras hacer, no tendrás victoria. ¿Quieres tener victoria en las finanzas? Acércate al Señor, es el proveedor. ¿Quieres tener victoria en la salud? Acércate al Señor y tendrás victoria en la salud. ¿Quieres tener victoria en los conflictos matrimoniales o relación de padres-hijos? Acércate al Señor. Y acercarse no es nada más ponerme cerquita de Él. Es escuchar lo que Él está diciendo y hacerlo. Eso es lo que nos falta a veces aplicar. Porque a veces escuchamos la palabra, pero a veces no la aplicamos. ¿Sí? Ok. Entonces, y ahora vamos al mismo 21 al 9. Y dice aquí la preciosa palabra del Señor. Y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, 21:9, ¿sí? Que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué le iba a mostrar? La esposa del Cordero, ¿cierto? ¿O no? Queda claro ahí, ¿verdad? Ahora, si sigues leyendo, ¿qué le mostró? La Nueva Jerusalén es la esposa. La Nueva Jerusalén es la esposa. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? O sea que si tú y yo queremos ser la esposa, tenemos que tener las características que tiene la Nueva Jerusalén. ¿Me doy a entender? O sea, en pocas palabras, cuando le dice: te voy a enseñar a la desposada, a la esposa del Cordero, y luego dice aquí en el 10, y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, ¿sí? Que descendía del cielo de Dios. O sea que la esposa es la Nueva Jerusalén. Tú y yo queremos ser la esposa, tenemos que tomar las características que están en la palabra de la Nueva Jerusalén. Estamos aprendiendo, gloria a Dios por ello, ¿sí? La Jerusalén terrenal. Y estamos viendo ahorita las 12 puertas, ¿verdad?
Estuvo interesante la puerta de este viernes, ¿verdad? Pero todavía nos falta conocer el número 12. ¿El número 12 qué significa? Gobierno. ¿Qué necesita tener la esposa? Gobierno. Si no hay gobierno del Señor, no podemos ser la esposa, no somos la Nueva Jerusalén. Y todo, ahorita vamos a ver cómo todo allá arriba tiene que ver con el número 12, ¿sí? Y hemos hablado de cómo el Señor está buscando reedificar las 12 puertas de la Jerusalén terrenal, que tiene que hablar con Jesucristo en nosotros, ¿sí? Y también nos está mostrando qué tenemos que hacer para nosotros llegar a ser la esposa. ¿Es fácil ser la esposa? Déjame decirte algo, si tú sigues luchando, queriendo ser la esposa con tus propias fuerzas, déjame decirte que te vas a cansar. Y no vas a poder, no vas a lograr, porque para ser la esposa necesitas ser en sus fuerzas, no en las nuestras. ¿Sí? Si yo te dijera que nosotros estamos pastoreando esta iglesia en sus fuerzas desde hace tiempo, porque si no ya no estaríamos aquí. Y cuando lo haces en tus fuerzas, ¿sí? Podría llegar cualquier persona que te pongan enfrente. ¿A quién persona? Nomás ponte a pensar, yo sé que le hago preguntas para que no contesten. ¿A quién quieres mucho? Que tú dijeras, esta persona yo la quiero mucho, mi papá, mi mamá, mi hermano. A quien tú digas, yo lo incondicional, yo lo quiero, lo amo mucho. Él nunca me haría daño. Podemos encontrar a alguien, ¿verdad? En la carne podemos encontrar, mi papá nunca me haría daño. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Por medio de esas personas que tú amas, ¿sí? Provoca que haya cierta situación en tu vida en donde te sientas lastimado. Porque maldito el hombre. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a confiar en Él. Él está buscando que confiemos más en Él que en las personas que nos rodean. Amén. Entonces tenemos que ir creciendo, iglesia. Y ese es el plan de Dios. Ok. Entonces el primer requisito es que tenemos que estar sujetos a un gobierno. ¿Primer requisito cuál es? Pero no cualquier gobierno. A su gobierno, a su soberanía. Y eso no está nada fácil. Si yo preguntara ahorita, ¿cuántos estamos sujetos a su soberanía? Yo creo que no podríamos levantar la mano a nadie. Porque su soberanía y su gobierno es todo. Ahora pregunto, ¿cuántos estamos en proceso? Bueno, algunos diríamos, y algunos, pues ni en proceso, porque sigo viviendo mi vida como yo quiero, controlo las cosas como yo quiero, manejo la palabra como yo quiero, la vivo como yo quiero. Entonces, al final de cuentas, no estamos bajo gobierno. Bajo gobierno es, Él te da la instrucción. Y déjame decirte que tenemos un Dios precioso, que cuando da una instrucción o una orden, esa se acata. Ahorita, por ejemplo, le das una instrucción a tus hijos y ellos consideran si pueden o no. Y no me van a dejar mentir, en nuestros tiempos y hacia atrás, si papá decía una cosa, te cuadraba. Es que ya estamos ahorita en una revolución y que no, empiezan todos los jóvenes, no es el tiempo, que ahorita tú ya estás chapeado a la antigua, y siempre hemos vivido lo mismo, ¿verdad? Pero de veras déjenme decirles que cuando nosotros aprendemos a sujetarnos, si no podemos sujetarnos aquí, ¿nos podemos sujetar a Él? Si no podemos sujetarnos a nuestros padres o a las autoridades puestas sobre nosotros, ¿podremos sujetarnos a Él? No nos engañemos. Si no podemos sujetarnos a las personas que están a nuestro alrededor, yo como hijo no me puedo sujetar a mi padre, no me puedo sujetar al Señor. ¿Sí? Acuérdense que la terrenal es una forma o figura de lo celestial, de lo espiritual. Entonces tenemos que ir creciendo. Bueno, si vemos, por ejemplo, que en el versículo 12, de ahí mismo del 21, del 12 en adelante, vas a encontrar que la Nueva Jerusalén está compuesta de 12 puertas. 12 ángeles. Si la sigues leyendo de la 12 23 lo vas a encontrar. 12 tribus, 12 cimientos, ¿sí? 12 nombres de los apóstoles, que dice que son los apóstoles. 12. ¿Cuánto mide la ciudad? 12,000 codos, ¿sí? Seguimos con 12. ¿Cómo es la ciudad? Cuadrada. ¿Se acuerdan que tiene en cada esquina? En nombre del Padre. Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? ¿Cuántas perlas dice que tiene? 12 perlas. ¿Sí? ¿Cuántos frutos? 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto miden los muros? ¿Cuánto miden los muros de la Nueva Jerusalén? 144 es 12 por 12.
¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos se considera? ¿Cuántos se consideran la esposa? 244,000. 12 por 12. Amén. Entonces todo tiene que ver con el 12, todo tiene que ver con el gobierno. En la Nueva Jerusalén no hay otra cosa más que el gobierno. Donde quiera que vayas vas a ver gobierno y nadie va a estar renegando de ese gobierno. Vamos a sujetarnos voluntariamente y gozosos a ese gobierno. Amén. Ok, entonces ya lo vimos, hemos aprendido de los 12 frutos y todo. Ok, 12 tribus. Las 12 tribus, ¿se acuerdan cuáles eran, verdad? Y ahí las tienen, de hecho, si no se acuerdan, ahí están. Judá. Judá significa alabanza a Dios. ¿Sí? ¿Cuál era la piedra o la perla? Sardio o carnolina. ¿Sí? Que significa sangre o separar. Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? Empezamos a ver las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Isaacar. Isaacar significa traer recompensa. ¿La piedra cuál era? Topacio. ¿Sí? Y significa santificación. Zabulón. Zabulón significa ciudad que continúa. ¿Sí? La perla es carbuclo, que tiene que ver con morada o exaltación. Luego vemos Rubén. Rubén dice, ved al hijo. La piedra era esmeralda, que significa abertura. Simeón, el que oye y obedece. ¿Cuántos quisiéramos ser Simeón? Ay, Señor, que pueda adquirir eso del nombre. ¿Se acuerdan qué significa el nombre, verdad? El nombre tiene que ver con la naturaleza y la identidad con el Señor. Eso es el nombre, para eso tenemos un nombre. ¿Sí? Entonces, imagínate que todos fuéramos Simeón, qué padre, ¿no? Ok, él es el que oye y obedece. ¿Y la piedra era? Zafiro. Zafiro, así es. Luego viene Gad, ¿sí? Que es un ejército. La piedra era el diamante, ¿sí? Que habla de humillar, de cortar. Luego vemos Efraín, lleno de fruto o fructífero. La piedra, jacinto, ¿sí? Y era, ¿se acuerdan que era morir? Hablaba de morir a nosotros. Sí. Luego viene Manasés, que significa olvido. La piedra, ¿cuál era? Ágata, que significa dividir, rayo o fuego, ¿sí? Habla del perdón. ¿Se acuerdan qué pasa primero? Primero viene el relámpago y luego el trueno, ¿sí es así? ¿Y qué significa una y otra? Ya lo hemos visto aquí. ¿El relámpago qué hace? Ajá. ¿Y el trueno? Une. Eso lo hemos visto en la palabra, ¿sí? Luego seguimos. ¿Dónde me quedé? Manasés, olvido. Benjamín, el hijo de la diestra, ¿sí? Piedra, amatista. Dan, que significa juzgar, pero no juzgar a los demás, sino juzgarme a mí mismo. Y la piedra es, que significa poner a prueba. Ay, bendito el Señor, ¿verdad? Ahorita muchos estamos con el problema con el berilio. Amén. Y nos está poniendo a prueba para ver si realmente estamos creyendo en lo que el Señor nos está hablando. Luego viene Aser, que es bienaventurado. La piedra, Onix, que habla de blanquear. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que el Señor busca blanquearnos. Y luego viene Neftalí, ¿sí? Uno que pelea. Piedra, jaspe, que es pulir. ¿Se recuerdan cuántas piedras tenía Lucero de la mañana? Voy a preguntar. 9, voy a preguntar directo, porque me encanta cuando la pastora pregunta directo, porque como que los despierta. Amén. Entonces hablamos que tenía 9. ¿Cuál no tenía? Dime una, Diego, que no tuviera. Le faltaban 3. A ver, ok. A ver, Viri, ¿cuál no tenía? Una de las piedras que no tuviera. Lucifer tenía 9, le faltan 3. A ver, mi esposa dice, está levantando la mano allá atrás. ¿Dónde se encuentran esas piedras? Ahí lo tienen, ahí para eso está eso, no crean que es de adorno, nomás para... En la parte superior, la tenemos allá, sí, lo que es en la parte superior del tabernáculo, tenemos que eran 3 piedras, las piedras que corresponden a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Esas 3 piedras no las tienen, porque hablan de humillación, habla de perdón, ¿sí? Y esas no las tiene Lucifer. Por eso cuando alguien está trabajando sobre esa piedra, vas a ver que vas a encontrar mucha resistencia del enemigo. Cuando tú y yo nos empezamos a humillar, garantía, el enemigo no se puede acercar a ti, porque no puede estar en un lugar donde nos estamos humillando. Una cosa es que me arrodille y otra cosa es que me humille ante él, arrepentido, pidiéndole perdón. Esos lugares no se puede acercar él. Pero salgo de mi lugar privado,
¿Sí? ¿Se acuerdan de las tres, Miguel Ángel, cuáles son las tres casas de sangre? Esa es fácil. La de fuego, la sangre de... Las tres casas de sangre, según el tabernáculo. A ver, sí. Sí. Si no, te ayuda hija, no hay problema, es familia. Ayúdame, ¿verdad? Ajá, ¿cuáles son? Una es la primera casa de fuego la encontramos allí en el altar de los sacrificios. Ajá, perfecto. ¿La segunda? La segunda en el altar del incienso. Ajá, ¿y la tercera? La tercera en el arca. Ok, ¿por qué? Ahora sí, Viri, ¿por qué? ¿Por qué se consideraban casas de sangre? Ajá, exactamente, ¿estamos de acuerdo? O sea, ese conocimiento que tenemos nos permite decir, cuando tengo alguna situación y el enemigo me está bombardeando, ¿a dónde tengo que ir? A cualquiera de esas tres casas de sangre que el Señor puso. Y tengo que acudir a ellas porque ahí es donde estoy seguro. Ahora, no significa que voy a estar ahí y no voy a salir. Escuchamos que había una pandemia y todos ¡bum!, nos metimos a las casas. Nadie salíamos. Pasó un día, 2 días, 3 días, ya a los 10 días ya nos veíamos así como que ya no te aguanto. 15 días, 2 meses encerrado y hacías como que ya por favor ni me mires. Empezamos así como que por más que nos amemos llega un momento en donde empezamos a desesperar hasta que llegó el momento en que ya estamos saliendo. Nos ponemos cubrebocas y salimos a otros lados, a ver, ¿cierto o no? Es más, cuando estábamos dentro queríamos ir a lugares donde siempre le decían a mi papá y mamá que no. ¿Qué te parece si vamos al kiosco de ahí del pueblito? Ay, no, mamá, vas al kiosco del pueblo. Ay, claro que no. Y ya estábamos dentro y, oye, ¿por qué no vamos al kiosco del pueblo donde íbamos antes? ¿Por qué? ¿Qué hace esos lugares? Eso hace que valoremos lo que el Señor nos está dando. Amén. Nos está dando la oportunidad de disfrutar. A veces, jóvenes, nosotros tratamos como papás y a veces hacemos mal con eso, pero tratamos de darles lo mejor. Me refiero a lo mejor en el sentido de un nivel diferente, cuando a veces estamos dando lo peor. ¿Sí? Porque antes íbamos a una alberca donde era puro cemento. Ahora ya no, tiene que tener azulejo. Pero ya lo llevarlo de azulejo, ya no. ¿Ya qué queremos? Que tenga presión de aire, de agua, para ponerme ahí así, etc. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a estar en todos los lugares que el Señor nos ponga y ser agradecidos. En los valles o en los montes, el Señor sigue siendo Dios y tenemos que darle gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Y somos bendecidos. Ok, entonces seguimos. Entonces, cuando estamos viendo esto, efectivamente son las 3 puertas que no tiene, las 3 perlas que no tiene son las de Efraín, Manasés y Benjamín, que estamos hablando que es Ligurio, Ágata y Amatista. Son las 3 piedras que no tiene, que nunca tuvo, y esa la vemos en Ezequiel, ¿sí? En Ezequiel vemos cuáles piedras tenía, Ezequiel 28, ¿sí? De hecho, el enemigo son con esas 3 tribus, los descendientes de esas 3 tribus con los que más el enemigo se encarga. Así es. Porque sabe perfectamente que no pudo robar esas 3 perlas, esas 3 piedras. Amén. Entonces, son las personas que más problemas tienen porque pertenecen a esas tribus. Pero cuando logran encontrar el camino, ¿qué crees? Ya no lo sueltan. Ya no lo sueltan. Lo toman y dicen, yo ya no lo suelto. Y por mí, hazme para como quieras. Es más, a lo mejor vas a ver a la persona que estamos sobre esa misma línea, agarrados del poste aquí y volando. Pero no lo suelto. Yo de ahí no me voy a soltar porque yo sé que esto es temporal. Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces estamos viendo, ¿sí? ¿Cuáles eran? Vamos a... Iván, ¿cuáles eran? Las tienes fácil. ¿Cuáles eran los estandartes de cada uno de ellos? Ajá, ¿cuáles eran? Sí, de hecho tú me ayudaste a hacer la lona, me ayudaste con eso. ¿Cuáles son? Ajá, acuérdense, a ver, bueno, entonces, ¿quién me dice? Yo. Sí. Es el león, el hombre, el águila y el buey. Y el buey, ¿se acuerdan? Esos son cada uno de ellos, están allí, aquí están los estandartes, para eso lo pusimos, pues, ya, ¿qué dijeron? Ese ya no tiene sentido, no, ahí tiene, es para algo, para acordarnos, ¿sí? Es nuestra guía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿se acuerdan cuáles eran, con qué cara tenían los 4 seres vivientes? Sí. Los mismos. ¿Casualidad? No hay casualidades, iglesia. Todo tiene un propósito, ¿ok? Bueno, eso nada más como un repaso para poder entrar en el tema. Bueno, entonces el Señor está buscando que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, 12 tribus, 12 perlas, 12 frutos que salen de ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok.
Estamos hablando, vamos a hablar de esas 12 puertas, que el Señor quiere que nosotros reinemos y gobernemos. El día de hoy vamos a entrar a una de ellas, ¿sí? Y vamos a empezar con ella. Nos vamos, por favor, a Mateo 13. ¿Qué dijeron? ¿El pastor ya dejó? Mateo 13, pues no me ha dejado el Señor soltarlo. Mateo 13. Si yo pongo el tabernáculo de esta manera, que tiene que ver, pues, para poner las 12 puertas. El otro día estaba viendo el video de la enseñanza de la semana pasada y dije, nada que ver, ese no parece ni cruz. Señor, perdóname. Ya casi quería ponerme a repararla, pero bueno, ahí está, ahí más o menos. Le hace falta algo, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí, está más gordito este lado, pero bueno, ok. Entonces, perdónenme si no lo hice, si no está bien. Ahí está. Ok, si estamos hablando que son 12 puertas, hay 12 puertas al oriente, 12 puertas al occidente, 12 puertas al norte y 12 puertas al sur. 3 puertas, perdón. 3, que se hacen los 12. Vamos a hablar el día de hoy de lo que el Señor quiere que reinemos en cada una de esas puertas, con cada una de esas perlas. ¿Sí? Encontramos que, si estamos hablando de que aquí está 1, 2, 3, yo regularmente lo pongo el 1 en medio. Porque la primera tiene que ver, 2, 3. Tiene que ver con la tribu de Judá. ¿Sí? Por eso siempre la pongo en medio. Se fijan, ahí está en medio. La tribu de Judá. Ok. Vamos a ver en ese transcurso del tiempo cuánto tiempo nos lleve el que sea. ¿Sí? Mientras el Señor nos permita antes de que venga, no tengo problema. ¿O alguien tiene algún problema con eso? Así que mientras venga el Señor, que nos prepare lo que tenga que preparar, ¿verdad? Ok. Empezamos. El Señor está buscando que reinemos o que gobernemos sobre 12 cosas. Las voy a mencionar. 1, sobre la palabra de Dios. 2, sobre el mal. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y vamos a ver cómo en la palabra nos muestra lo que estamos hablando. ¿Sí? 3, sobre la venganza. ¿Quieren que se las anote? ¿O sí, vamos anotando? ¿Sí? ¿Las anoto aquí también? Ok, entonces 1, palabra de Dios. Le voy a poner nomás palabras. ¿Estamos de acuerdo? 2, sobre el mal. 3, sobre la venganza. 4, rebelión. 5, posesiones. 6, inmisericordia. 7, murmuración. 8, rechazo. 9, infidelidad. 10, ansiedad. ¿Cuántos problemas a veces nos trae la ansiedad? 11, juicio injusto. 12, falta de oración. Falta de oración. ¿Estamos de acuerdo? Falta de oración, la 12. La 2, estamos hablando que es mal, sobre el mal. Reinar sobre el mal. Y déjame decirte que todo lo que vemos, el Señor hablaba por parábolas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Y si yo te dijera que en cada una de esas vamos a encontrar las parábolas y nos va a decir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que abstenernos de hacer. Y nos vamos a dar cuenta que estamos cayendo en muchos errores que tenemos que cuidar. Juicio injusto. O juicios injustos. O juicio injusto. Me dicen cuando ya, porque lo voy a borrar. No, dime. ¿Sí? Ok. Te los dicto otra vez. Palabra de Dios. 2, sobre el mal. 3, la venganza.
4, rebelión. 5, posesiones. 6, inmisericordia. 7, murmuración. 8, rechazo. 9, infidelidad. 10, ansiedad. 11, juicio injusto. 12, falta de oración. Son las 12 cosas que el Señor quiere que gobernemos o reinemos sobre de ellas. Amén. Estoy hablando de una Jerusalén celestial. Ojo, no estamos hablando como Nehemías, que es una Jerusalén, ¿sí?, terrenal. ¿Estamos de acuerdo? Hay que separarlo. ¿Vamos bien? Si queremos llegar a ser la esposa, estas cosas tenemos que aprender a reinar y gobernar sobre de ellas. ¿Listo? Empezamos con la primera. Ok, fíjate bien, cuando ya estamos hablando de que el Señor nos llama a gobernar o reinar, no significa, ¿sí?, que reinemos sobre la palabra. Ojo, nosotros no podemos reinar sobre la palabra. Lo que está hablando cuando decimos que reinar o gobernar sobre ella es que permitamos que la palabra nos haga crecer. Si la palabra no me hace crecer, entonces yo no estoy gobernando sobre la palabra. ¿Cuántos hemos caído en ese grave error? Que conocemos la palabra, pero la palabra no me está haciendo crecer, no me está haciendo madurar. Entonces tengo un problema. No estoy gobernando ni reinando sobre esa palabra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y ahora vamos a ver la parábola del sembrador. Esa ya no la conocemos todo, pastor. Sí, pero hay muchas maneras de estudiar esa preciosa parábola del sembrador. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy. Parábola del sembrador. ¿Amén? Estamos en el 13:1. ¿Ya lo tenemos todos? Sí. Ok, dice, voy a leerlo todo y les puedo... Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas. ¿Por qué? Por parábolas, es importante. El Señor hablaba por parábolas. ¿Por qué hablaba por parábolas? Manuel, ¿por qué crees tú que el Señor hablaba por parábolas? De hecho, la Biblia lo dice. Para que no todos entendieran. Entonces tenemos un Dios que es elitista. ¿Será así? No. Entonces... Para que pudiéramos profundizar en su palabra, en lo que él decía, Ajá. y entenderlo. ¿Se acuerdan que sé que para que los que tengan oídos no oigan y los que tienen ojos no vean? Porque tenían mucho que ver el orgullo, el ego, el yo. Y el Señor se les muestra a quienes están dispuestos a levantar su nombre, ¿sí?, con lo que están recibiendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hablaba con parábolas. Dice que las ovejas escuchamos la voz de su pastor. Y le siguen. Le siguen. Ajá. Si no lo escuchamos, entonces no nuestro pastor, no somos ovejas. Y si le escuchas y no le sigues, tampoco eres oveja. ¿Sí me van a entender? Sí. Más adelante dice que es porque no a todos les es dado conocer los misterios del reino. ¿Por qué será? Porque el Señor primero tiene que trabajar con nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro yo. ¿Por qué los fariseos conocían de la palabra? Sí. Conocían bastante de la palabra, pero no lograban entender las parábolas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando. Hay dos personas a las que les hablaba el Señor. El Señor les hablaba a todos y el Señor les hablaba a los discípulos. A los discípulos tenían el privilegio de que se les explicara la parábola. Porque él daba la parábola al Señor, terminaba y se iba con sus discípulos y a los discípulos les explicaba lo que significaba la parábola. ¿Amén? Pregunto, ¿de cuál quieres ser tú? ¿De todo el montón o de los 12? De los 12. Entonces, si quieres ser de los 12, tendrías que estar dispuesto a escuchar lo que el Señor está hablando, ¿sí?, y tomar lo que el Señor está hablando para aplicarlo a tu vida, porque te lo está explicando. Tú y yo ya no tenemos justificación para llegar con el Señor y decirle: Señor, es que yo no entendí lo que tu palabra quiso decir. Entonces le dice: Señor, ¿por qué no viniste a preguntarme a mí? Y yo te la puedo aclarar. ¿Tú crees que el Señor aclara dudas? Yo te puedo asegurar que el Señor aclara dudas. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas dudas han venido a mí y en oración el Señor me muestra en la Biblia, ¿sí?, esas dudas. Alguna vez me acordé que eran 2 veces dio de comer, uno a 5,000 y otro a 4,000, si no mal recuerdo. ¿Sí? Pero nunca me había fijado en las canastas. Y hasta que veo las canastas digo 12 y 7. ¡Wow! El otro día Manuel nos mandó y nos compartió algo que el Señor le movió y le prendió. ¿Sí? ¿Saben por qué el cojo, el mudo? ¿Se acuerdan?
Y a lo mejor estábamos en casa viendo una película muy buena y ese hermano está emocionado. El muchacho apenas está empezando. Gloria a Dios, porque se emocionó cuando supo lo del cojo, lo del que era el ciego. ¿Sí? El inválido. ¿Qué tenía que ver con nosotros? ¿Sí me doy a entender? Entonces, no podemos desperdiciar lo que el Señor está hablando. Sino ahorita, por ejemplo, ahorita vamos a ver que podemos desperdiciar la porción que el Señor tiene para ahora y para uno de nosotros. Amén, esperemos que no. Ok, entonces seguimos, me quedé. Entonces dice, y mientras sembraba, habló muchas de estas parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y luego nos explica quién es el sembrador, ¿sí? ¿Quién es la semilla? También nos va a explicar, ¿sí? Y quién es la tierra. Y luego dice aquí, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. ¿El que tiene qué? Amén. Luego seguimos. Entonces, acercándose los discípulos, ya no está con todos los demás, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿De cuál reino? A ti y a mí se nos es dado conocer los misterios de ¿quién? El Padre. Somos bendecidos, iglesia. Somos bendecidos. Y a veces no nos estamos dando cuenta de cuán bendecidos somos. ¿Sí? Tú y yo no somos dignos de escuchar lo que el Señor nos está hablando en la congregación. Y no estoy hablando del pastor, porque no tiene nada que ver el pastor. El pastor está usando a una persona como me puso a mí, te puede usar a ti. Y de hecho, créeme que me gustaría que te empezara a usar a ti. ¿Sí? Y el plan de Dios es empezarte a mover de donde estás y que te empiece a usar a ti. Pero acuérdate, ¿a quién le va a hablar y le va a mostrar los misterios del Evangelio? Aquellos que están dispuestos a ponerse en los pies. O sea que si el Señor te revela un misterio y con ese misterio te pierdes, ¿qué crees que va a pasar? Se suspende. Ya no te puedo dar otro misterio. ¿Por qué no te lo doy? Porque si con el primero te perdiste, es aquella expresión que dice popular que el que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver. No, es que es eso. Que ya me lo dio, gracias Señor, no soy merecedor de lo que me estás dando, bendito sea tu nombre, y sigo caminando. La gloria es para ti y sigo caminando. ¿Sí? Seguimos entonces, dice aquí, listen. Él respondió y les dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, ¿de qué? Y tendrá más, pero el que no tiene, iglesia, escucha lo que está diciendo el Señor. Déjame decirte que tienes, y al que tiene, si no cuida lo que tiene, ¿qué se le va a pasar? Le será quitado. Y si se nos quita, iglesia, estamos perdidos. ¿Sí? Ok, seguimos. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entendéis, viendo veis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha, subráyalo, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y no está hablando nada más de ellos, está hablando de muchos de nosotros. Nuestro corazón se está engrosando, iglesia. Y es algo que el Señor está inquietando mucho, mucho mi corazón. Y dice, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabes cuántas personas hay allá afuera queriendo escuchar lo que tú y yo estamos escuchando el día de hoy? Y que tú y yo estamos desperdiciando muchas veces. A veces el Señor deja caer maná sobre su iglesia y su iglesia lo tira. Ayer en la noche me levantó como a la madrugada y me decía, tú sigue hablando. Despreocúpate de qué digan o qué no digan. Tú sigue hablando y tú sigue caminando.
Porque muchos verás que están tirando el maná que les estoy dando. ¿Sabes lo que eso provoca? ¿Qué provoca en ti cuando tú ves que alguien que está a tu lado, que está en un lugar donde se le está dando un privilegio de un alimento precioso como es la palabra del Señor, a profundidades que nos inquietan? Gloria a Dios por eso, no tiene nada de malo. Lo malo es que esa inquietud se provoca en incredulidad. Ahí sí tenemos un problema. Amén. Pero mientras tiene inquietud, sigue buscando, y si no te lo mostró el Señor, te lo va a mostrar más adelante y te lo vamos a ver. Y luego dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. 18. 19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento le recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y a 30. amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Ok, vamos empezando a ver qué nos dice el Señor aquí. Primero, ¿quién es la semilla? La semilla es la palabra. Entonces déjame decirte algo. ¿Podría estar mal la semilla? No, porque es la palabra. Aquí está. El problema no lo tenemos, vamos eliminando los problemas. El problema no es la semilla. ¿Vamos bien? Ok. ¿Tenemos problema con el sembrador? No. El sembrador es Cristo Jesús. No tenemos problema con el sembrador. Pero ¿tendríamos problema con la tierra? Sí. La tierra somos nosotros. Cada uno de ese tipo de tierra nos está mencionando. Ahora, ¿los que son como piedra tendrán posibilidades? Claro. Claro. Porque dice la palabra que hay que arar. Y arar es preparar la tierra. Si el Señor puede sacar agua de las piedras, podrá ser una tierra áspera, fértil. El otro día estaba viendo un informe, no sé cómo se llaman, a ver si alguien me puede ilustrar. Esas bolitas que aparecen en el desierto y que dan vuelta. Y están dando vueltas por todo el desierto. ¿Sí las has visto? En esas películas de vaqueras. ¿Torbaneras? En las torbaneras, pero es una bolita que es como una rama. ¿Es cómo? Estepas. Ok, o brujas. Okay. Ok. Y esas dan vuelta y vuelta. Yo no sabía que esas las vas viendo y dices, está volteando por un lado y por otro conforme el viento los lleva, ¿cierto? Pero ¿sabes qué pasa en tiempo de lluvias? Sí, se agarra de la tierra y florece. Está muy bonita la planta. Vuelve a pasar el tiempo de lluvias, se seca otra vez, se hace bolita y empieza a circular por todos lados. Ay, el pastor se emocionó y todos. Está padre, pastor. ¿No sabía eso? Qué padre sería que tú y yo, en tiempos de sequía, nos convirtamos, nos hagamos bolita y nos protegemos de lo que el Señor nos dio. ¿Sí? Y cuando llegue la lluvia podamos mostrar la presencia del Señor en nosotros y poder ser esa luz. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos siendo esa bolita? Y me refiero que está circulando una bolita de carne. ¿Sí? Y seguimos mostrando siempre lo mismo y andamos de un lado a otro sin tener una finalidad. Tiene un propósito. Ir y compartir el evangelio donde quiera que te encuentres. Amén. ¿Pero con qué? ¿Con nada más con la bolita? No, con el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Lo hermoso que está dando, porque lo que tú ves es, no puede ser que de eso surja algo vivo, porque para mí ya va a estar más que muerto. ¿Cuántas cosas consideramos tú y yo ya muertas en nuestras vidas? Y el Señor quiere florecerlas. Matrimonios. Amén. ¿Cuántos ya consideramos el matrimonio como si, está padre, pues ahí vivimos juntos, pero cada que es su vida, yo la mía? Y el Señor dice, quiero esa bolita seca, quiero que empiece a florecer. Y dice a mi esposa, tienes que ser más detallista, amado mío. Tengo que hacerlo. Yo le puedo decir, así soy. No soy detallista, lo siento, discúlpame, no soy detallista, no soy cariñoso. No, empieza a hacerlo. Amén. A veces que la esposa está gritando, por favor, sé más detallista. Amén. Ahora, si tienen la confianza el esposo y la esposa de hablarse y decirse las cosas sin que el esposo se sienta o la esposa se sienta, bendito sea su nombre, y que llegue mi esposo y me diga, se te está yendo un poquito de los detalles.
Amén. Entonces vuelves a retomarlo. Vuelves a retomarlo, no pasa nada. ¿Somos bendecidos? Pero ¿qué tal los hijos? ¿Qué tal los hijos? ¿Los hijos podrían hacer lo mismo? Tienen la misma posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Ok, los papás nos hemos equivocado un montón de veces. ¿Cuántos papás se han equivocado muchas veces? Levanta tu mano, no digas que no. Es más, déjala arriba hasta que se te entuma. Porque realmente nos hemos equivocado muchísimas veces. Pero ahorita es el momento que tengo. ¿Para qué? Para convertirlo. Jóvenes o hijos, no te resistas. Dale la oportunidad a papá. Porque papá y mamá se equivocan. Los jóvenes dirán. Ningún amén. ¿Sabes qué ocurre cuando nosotros no le damos la oportunidad? Vamos a caer esa tierra, esa semilla está cayendo en una tierra que no es la correcta. Y no estamos dispuestos a ararla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos entonces. Ok, entonces, vamos viendo dónde me quedé. ¿A quiénes se les va a revelar? Se les va a revelar a aquellos que están dispuestos a ponerse a los pies de Cristo. Aquellos que saben que no somos dignos de lo que el Señor nos está enseñando y que sabemos que lo que nos ha enseñado tiene un propósito. ¿Cuántos han leído esta parábola del sembrador? Yo creo que todos la hemos leído. Y no nada más una vez. ¿Y cuántas veces cuando viene el pastor y hoy voy a estudiar y vamos a estudiar de la parábola del sembrador? Y luego ya por dentro. Uy, ahorita había aprovechado, no pensaba venir ahora, pero pues, ni modo, ya me quedé, ni modo que me vaya. ¿Sabes qué ocurre ahí? Ya te perdiste de lo que el Señor te quiere mostrar de esa parábola. Porque la puedo leer 1000 veces y 1000 enseñanzas me da. Amén. Entonces seguimos para ver cuál enseñanza va a tener aquí, porque tiene algo muy precioso. Entonces dice, en la lectura podemos ver cómo el Señor nos muestra que debemos crecer. ¿Sí? Fíjense bien. Voy a borrar esto y empezamos aquí voy a empezar con mi tema. Terminamos como a la 1, no hay problema. Ok. No oí a todos convencidos, pero los que tengan hambre, coman de la palabra. Vamos a encontrar una estatura de verdad. ¿Sí? Aquí encontramos una estatura de verdad. Primero encontramos una semilla, en lo que leímos. Ahorita vamos a desglosarla poco a poco. Luego vemos que era una raíz. ¿Cierto? Sí. Y luego vemos que era una espiga. Y luego vemos que da fruto. ¿Dónde nos encontraremos ahorita? A lo mejor el Señor nos va a mostrar que posiblemente todavía estemos en la semilla. ¿Sí? Pero debemos de entender algo porque conocemos mejor. ¿Conocemos mejor? Aquí no le pongo. Cristi, vamos a ver, aquí se me estaba estorbando el poste, pero no te vas a librar. Ok, Cristi, ¿te acuerdas de las estaturas de maldad? Hay 4 niveles de maldad. Bueno, si no te acuerdas no pasa nada. Aquí no pasa absolutamente nada con nada. ¿No? A ver, me falta. Diana se me fue, se salvó. A ver, Lucas, ¿sí te acuerdas de las 4 estaturas de maldad? ¿Que vimos hace tiempo o no estuviste en esas prédicas? Pues no, pero pues sí los escuché. Creo que era... ¿Ah? ¿Puedo adivinar y luego me dices que sí. No? Creo que es el enemigo, el diablo, el dragón viene arriba y... Ajá. Ok, perfecto. Satanás. Eso. Satanás. ¿Sí? Satanás. Es el primero. Luego encontramos esta estatura, ¿se acuerdan? Luego. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando las estaturas de maldad y tú decías, ¿y eso por qué se mete el pastor en eso? Es nada que ver. Que se meta lo que tenemos que conocer al enemigo. Y tenemos que saber que cuando está la semilla, ¿quién va a empezar a trabajar en destruir esa semilla? Satanás. ¿Se acuerdan de lo que hacía cada uno en resumen? El primero, Satanás, significa resistencia. Yo creo que aquí ya tenemos que ir empezando a abrir nuestra mente y ir viendo, imagínense. Ir viendo, ¿sí? El panorama un poquito se va abriendo. Esa pregunta es para que no me la conteste. ¿Cuántos hemos tenido resistencia a lo que el Señor nos está enseñando? Cuando a mí me llegó un amigo pastor y me compartió de los cielos nuevos, tierra nueva, Nueva Jerusalén, 30, 60,
Luego llega y todavía le agrega nomás para cerrar del Getsemaní, y que Getsemaní no estaba orando porque no quería ir a la cruz, sino por la otra situación que ya hemos hablado, de que decía, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo vine a eso. ¿Qué crees que pasó conmigo? A ver, déjame agarrar. ¿Cómo está eso? Ahí está mi esposa de testigo. ¿Sí? Porque el mensaje primero había llegado con mi esposa antes de que llegara conmigo. Y lo último que hice es pelear con el pastor. ¿Y sabes lo que pasó, iglesia? Después me lo volvió a confirmar y estoy donde estoy gracias a él. Ahorita vamos a ver eso. O sea, esto está impresionante lo que vamos a estudiar de esta parábola. Ahí vamos. Me estoy emocionando, pero ok. Satanás significa resistencia. Diablo significa acusador. ¿Sí? Luego vemos que serpiente significa susurrar. Y bueno, por medio de eso viene la incredulidad, ¿no? Ajá. O sea, te dicen algo, por ejemplo, y empiezas como a ver la... Ojo, no porque diga que Satanás trabaja aquí, él se puede mover. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero... pero de lo que me refiero cuando te susurra el enemigo es como para meter la semilla. Sí, de incredulidad. así es, exacto. Mete la semilla, pero eso no significa que aquí no pueda haber incredulidad. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, dragón, ¿qué significa? Ajá, extender o alargar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vimos. O sea, por eso es precioso. Mira, nada más con que me detenga aquí. ¿Cuántos nos estamos dando cuenta que si nos perdemos de una enseñanza que el Señor nos da, se nos pueden ir muchas cosas? Simplemente vienen personas nuevas, empezamos a ver el tabernáculo, y mi preocupación era, Señor, vamos avanzando porque no me puedo detener. No es correcto que nos detengamos. Tenemos que seguir avanzando, pero ¿qué hacemos con el que no logró ver el tabernáculo? Bueno, entonces hay opciones, y le decimos, vamos a abrir el estudio del tabernáculo. Yo no lo he tomado, gloria a Dios. Empezamos el primer curso, 2 cursos, y ya no se volvió a parar. ¿Es responsabilidad del pastor? No. La oveja no quiso recibir la enseñanza, entonces yo tengo que seguir continuando, tengo que caminar. No podemos quedarnos así. ¿Amén? Ok, entonces, hay enemigos que van a tratar de que ni la semilla, ni la raíz, ni la espiga, ni el fruto que estamos viendo ahorita en Mateo 13, ¿sí?, se logren. Y a veces tú y yo le estamos dando la oportunidad de que no se logre. Y si para mí es un tesoro, a mí ninguno de esos me va a quitar el tesoro. Porque mi Dios es más grande que ellos. Amén, ¿estamos de acuerdo? Y ninguno de ellos puede hacer nada sin la autorización de mi papá. O sea que mi papá va a probar a ver si efectivamente lo que estoy aprendiendo lo estoy viviendo. Iglesia, ¿cuántos no estamos aplicando lo que estamos aprendiendo? Nomás yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que el día de mañana mejor yo me quito de aquí y se vienen ustedes para acá. Entonces dime, si todos estamos aplicando lo que estamos aprendiendo, ¿por qué estamos viviendo como estamos viviendo? ¿Sí me deben entender? O sea, si realmente tú estás aplicando lo que estás aprendiendo, ¿por qué estás viviendo como estás viviendo? Es más, el Señor nos jaló las orejas hace como 15 días. Nos dio un jalonón de orejas y a todos nos movió. Sí, estábamos como cucarachas en quemazón. ¿Y dónde quedó eso? Ahorita vamos a ver dónde quedó. Fíjense bien, todavía tenemos tiempo de rescatar ese tesoro, pero vamos a ver dónde quedó. Hoy vamos a aprender algo precioso de eso. Ok, seguimos. Vamos con la primera, la semilla. La semilla la encontramos en el versículo 4, 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? Ok. ¿Qué hacemos con la semilla que el Señor nos da cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar? Aquí yo me asombra cómo el Señor va trabajando en el corazón de Lucas, y Lucas tiene el interés de vamos estudiando esto, vamos estudiando aquello, y empezamos todos, algunos ni se inmutan, no hay ruido de nada, además no sé si existen, ¿sí?, ninguna manifestación de nada. Grupo, vamos a estudiar, y todos, y hay como 5 sin nada. Dije, ay Señor, pues te pido por ellos, no sé si estén bien, o a lo mejor no están viendo, o no están oyendo, o no sé qué esté pasando. Amén. Pero para uno como persona, y aquí está, no voy a dejar mentir lo que hemos servido, no sé si te desespera el hecho que no haya la respuesta que esperamos que exista. Dices, bueno, no hay hambre.
Yo quiero crecer en Cristo y que yo, y nos parecemos, es que yo, y yo voy a hacer, y ellos se acuerdan de quién, ¿verdad? Y a la hora de la hora, nada. Si nosotros trabajamos, y se los paso al costo a todos los que pueden hacer algo así, para las personas te vas a cansar. Trabaja para el Señor. Las personas te vamos a fallar. Los pastores te van a fallar. No idolatres a los pastores. Los pastores son siervos, son personas, como tú y como yo, que amamos y se amamos. Es que usted pastor, usted pastora tiene mucha comunión con el Señor. Búscala tú también. Aquí hay herramienta para que tú la encuentres. No nada más es buscar al pastor, tú también puedes encontrarla. ¿No quieres? Es otra cosa. Amén. Pero tenemos que buscar la iglesia. Entonces vemos aquí, ¿sí?, que cuántas veces el Señor nos ha dado palabra, y ahorita me voy a referir a esa palabra donde el Señor nos movió y estábamos con cucarachas en quemazón. ¿Y qué pasó con esa palabra? ¿La guardaste? Ahora, aún en el guardar hay lugares donde lo guardo. Por ejemplo, si hay cosas que tienen valor, las guardo en un determinado lugar que sé dónde están, en un cajoncito, en el archivero, las guardamos ahí. Pero hay cosas que guardo, pero las meto allá en los tiliches. Es más, ni sé si está. ¿Dónde guardamos lo que el Señor está hablando en la iglesia? Si lo guardamos, porque hay otras situaciones donde no lo guardamos, y vamos a aprender de eso. Ok, en el versículo 19 le explica, ¿sí? 13-19, y dice, cuando alguno, vamos a ver ahí qué dice, ¿quién me lo puede leer? Ya lo oímos también. ¿Quién lo lee? Versículo 19, Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mago y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense bien, lo arrebata, ya, hasta ahí. El enemigo lo va a arrebatar, ¿cierto? Ok, fíjense bien qué interesante. Muchas veces el Señor te va a dar alimento. ¿Qué es la palabra? La semilla. El Señor está dando semilla, y a mí me llama mucho la atención la semilla que está dando la iglesia. Porque a lo mejor no la vas a usar ahorita. Iglesia, basta ya. Iglesia, te estás prostituyendo, eres adúltera, iglesia. Y tú, pastorito, es cuando estoy más santificada. Es más, es cuando más comunión tengo contigo, mi Señor. Oro más, leo más. Es más, dejé de hacer otras actividades que tenía y tengo más comunión con el Señor. No entiendo. Porque el Señor te está dando semilla para eventos futuros que van a venir. No precisamente tiene que ser en ese momento. El Señor siempre provee para que cuando venga el momento, circunstancia difícil, vas a poder agarrar de esa porción y vas a decir, ya la entendí. Porque el Señor te la va a mostrar por medio del Espíritu Santo y te la va a revelar en el momento. Pero yo no entendí ahorita qué me quiso decir, como les dije a este pastor. Yo no entendí nada. Pero después el Señor solito te muestra y empiezas a ver aquí y acá y tú dices, a ver, bendito sea su nombre. Si es cierto, mira aquí, al grado de poderlo transmitir con ustedes. Y no dudo que en algunos de ustedes pasó lo mismo. Estamos llenando. Y después dices, a ver, espérame, sí puede, si yo permito que esa palabra dé fruto en mi vida. Sí. Sí, lo que sucede es que de repente también nosotros nos vemos con ojos terrenales, para nosotros mismos, y nos justificamos diciendo, pero es que yo veo bien esto, pero es que yo veo bien esto. Pero recordemos que el Señor Jesucristo tiene ojos de fuego, y eso sirve para ver realmente lo que somos. Pero es que está bien, pero ahora ¿por qué? Porque el Señor ve más adentro de lo que nosotros podemos ver, entonces nosotros podemos justificar lo que estamos viendo, pero el Señor ve en nuestro corazón y la profundidad del mismo. Entonces no podemos decir que estamos bien cuando el Señor tiene ojos de fuego y está realmente viendo nuestra realidad. Desafortunadamente, cuando estamos en esa postura, estamos como esta semilla. ¿Que dónde cayó? ¿Dónde cayó? Cayó en el camino. Y si no la cuidamos esa semilla, ¿qué se va a pasar? Se va a perder. ¿Por qué? Porque hubo incredulidad, porque no sé por qué lo está haciendo. Es más, dudo del Señor de lo que me está diciendo, porque ahorita no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo, pero tú no sabes si mañana o pasado sí. Él sí lo sabe. Y si te lo está dando es por algo. Entonces hay que guardarlo. Ok, fíjense bien. Debemos aprender a cuidar la iglesia, debemos de aprender a guardar la palabra y cuidarla. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces, seguimos. ¿Qué pasa cuando yo no valoro o no guardo esa palabra? Llegan las aves y me lo arrebatan. ¿Cuántas palabras el Señor, cuánta de su palabra, de su semilla,
ha sido arrebatada de nuestras vidas. Y luego me acuerdo que, es más, ahorita las estaturas de maldad, ya como que se nos quiso robar un poquito. Bueno, a retomarla, hay que guardarla, hay que mantenerla ahí, ¿sí? Y hay muchos temas que en vestiduras del sumo sacerdote y del sacerdote, muchos ya ni nos acordamos. Por eso es bueno tener apuntes. Ahorita me lo estaban anotando porque su cuaderno, este cuaderno no vale oro, vale más que el oro. Hay veces que agarro y empiezo y tengo ya como 5 cuadernos. ¿Dónde vi esto? Porque esto con esto y pego esto. Ándale, ve nomás, Señor, qué chulada. Gloria a Dios. Amén. Para eso son las notas que tomamos. Sí, que podemos, ahora tenemos el privilegio de tenerlo en video. Gloria a Dios. Pero eso no significa que por el video ya no tomo mis notas, porque el Señor me está hablando de una manera especial a mí. Amén. Entonces, el Señor sigue hablando. Bueno, si no lo guardamos, ¿sí? No lo valoramos, entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en lo que lo vamos a necesitar, ¿y qué crees? Ahí te va un ejemplo. Llega el Señor y te da un martillo. ¿Martillo a mí? O sea, pero, voy a hablar así medio personal, ¿eh? O sea, pero si yo soy abogado, no soy carpintero, ¿qué le pasa al Señor? ¿Sí? Pero sucede que el martillo que me está dando es porque se me va a cerrar la puerta en 15 días y con ese martillo voy a romper la puerta para poder entrar. Pero, ay, no, ese martillo nada que ver. Es más, hermano, te regalo el martillo. Toma, hermano. ¿Cuántas veces no regalamos la palabra a los demás? Esa palabra es buena. ¿Por qué no vino Juanito? Ay, Juanito, esta palabra es para Juanito. Y el Señor dice, no, es para ti. Deja a Juanito en paz. Porque si es para Juanito, le va a llegar la palabra. Amén. Y si te está llegando a ti es porque tengo algo que aprender yo. Amén. Entonces le pasa el martillo y cuando se cierra la puerta de mi casa, ¿verdad? Como me acuerdo de eso cuando hace mi sobrina Chloe le hace, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pues ¿dónde está? Tú debes de saber dónde está. ¿La guardaste o no la guardaste? Sí la guardé. Como era muy valiosa, la guardé en la Biblia. En Génesis, ahí estaba, ahí la guardé. Gloria a Dios. Si tuvieras mi Biblia está rayadísima. La Biblia está rayada. Tengo un montón, hasta en hebreo les pongo palabras ahí. Todo lo que le ponemos. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Ok, entonces el Señor da la palabra por la semilla y nosotros, una vez que tenemos la palabra, ¿qué crees que va a hacer con ella? Ya no la dio y ya se le olvidó. El Señor no se le olvida. Entonces dice, ¡ay, qué palabra tan poderosa! No inventes, una palabra profética, nos habló a la iglesia, nos dijo que somos unos cochinotes, que tenemos que agarrar el camino correcto. ¡Ah, qué palabra tan fuerte! Es más, me dolió. Gloria a Dios que me dolió. ¿Y qué hiciste? Si la guardaste, el Señor mañana pasado te va a decir, hey, te estoy hablando, despierta, mira, ay, estoy leyendo Isaías y Isaías me está diciendo lo mismo y me está acordando aquello que había leído y vuelvo a escuchar el estudio y, me vuelve a pegar. Eso es precioso cuando la palabra te vuelve a pegar, pero dices, a ver, ya está llamándome mi atención. Amén. Entonces tenemos que ir creciendo, iglesia, tenemos que madurar. Si no me quedo con esa palabra, no vamos a madurar. Nos vamos a quedar bebés. Oye, imagínate el discípulo de Pedro cuando le dijo, me negarás 3 veces. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. La tercera, Pedro, ¿me amas? No, Señor, ya buena onda, o sea, yo te estoy siguiendo, ¿sabes que ahí te ves? ¿Cuántos estamos así como cristianos? Es a lo que me refiero, o sea, que nosotros creemos que no somos, pero el Señor sabe realmente lo que somos. Así es. Y el Señor sabe lo que va a hacer. Te va a poner en una circunstancia donde vas a utilizar esa semilla que Él te dio y te la va a revelar a ti. Eso no tiene nada que ver que si Manuel nos dice de todo lo que habló, del cojo, del ciego, y tú dices, pues está padre, ese ya lo hice yo. No, espérate, se lo está revelando a Él. Gloria a Dios, a mí me da mucho gusto. Porque gloria a Dios se lo está demostrando, y a lo mejor algunos de nosotros no dijimos nada. Dijimos, oye, de veras. Y nadie dijo, gloria a Dios, muy bien, qué bueno que tal. Pero, hermano, ahí estaba en la Biblia, siempre ha estado. Pues sí, aquí he estado y tiene muchos tesoros aquí que siempre han estado. Pero el Señor me lo reveló y ¿sabe lo que significa eso para mí? César, es oro. Y el oro no lo dejo a la vista de cualquiera. Lo guardo. Porque mañana o pasado, ese oro me va a servir. ¿Y sabes para qué me está sirviendo ese oro ahorita? Para transmitirte lo que el Señor me está enseñando. Sí. Pues también, pues tal vez es obvio, pero aún
el oro muy pequeño, o pues la semilla, entre comillas, vieja, tiene nueva aplicación en mi vida hoy. Hoy estoy en otra situación que era en la otra vez que leí eso o oí eso, entonces tal vez alguien puede decir, ok, esto que compartiste es muy sencillo, que Dios te ama. Ajá. Sí, pero si vas profundizando, te puede llevar hasta llorar porque, wow, Dios me ama. Y ahora acabo de pecar, Dios te ama, otra situación. Así Y es. ahora acaba de morir tu ser querido, Dios te ama, otra situación. Entonces, pues la palabra de Dios es útil en cada situación, Amén. en cada vida. Entonces, Así es. que no nos preocupamos porque una revelación suena muy sencilla, porque si Dios te reveló, es oro es oro. No Así importa es. si es sencillo o no. Así es. Fíjense bien qué interesante lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje que el Señor ha hablado y le restamos importancia? Ahorita estamos hablando del sembrador. Y cuando escuchaste el sembrador, y a mí me ha pasado, yo soy sincero, yo sí he dicho que a veces he estado en la congregación como oveja, sentado donde tú estás, y ahora voy a hablarles de la parábola del sembrador, y tú dices, esa ya la leímos, a ver, vamos a ver qué dice. Te estás perdiendo, estás demeritando no al exponente, a la palabra, porque el exponente puede ser el peor del mundo, pero la palabra no. Entonces yo tengo que agarrar de la palabra, porque esa es la que me va a nutrir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, apenas vamos en eso, vamos a entrar a la raíz. Entonces, recordemos que toda la verdad viene en forma de semilla. Toda la verdad viene en forma de semilla. Ejemplo, yo cuando nací, yo no nací leyendo. Primero me enseñaron el abecedario, ¿cierto? No sé si a ti también pasó lo mismo, o tú pasaste al revés. Ajá. Y luego me enseñaron, a deletrear. ¿Y a poco tú te burlas de los niños chiquitos? Papá, ay, estás bien retrasado. Papá, está hablando a la edad que tiene, está bien. Retrasado yo, que ahorita, papá, ahí sí soy retrasado yo. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. A veces vemos a la persona que está creciendo en Cristo y el retrasado soy yo. Y luego veo que el que viene en Cristo, que apenas nació, me está alcanzando, y me arrebasó. Es más, hasta me pongo en contra del hermano porque me rebasó. No estamos peleando entre unos y otros. Lo que pasa es que yo estoy despreciando la palabra, él no la está despreciando, él la está tomando como algo valioso, porque le está sirviendo adelante. Entonces llega el hermano y agarraron pinzas y le tocó, no sé, para clavar en las piedras, y tú dices, ay, ¿para qué? Ni que fuera a escalar. Ahí las dejaste. Y el otro llega con sus pinzas, acá, subiendo, escalando, y tú dices, oye, pero préstame la tuya. No, pues que a ti te dieron tu herramienta para subir el monte, a subirlo. Amén. ¿Y cuánto nos estamos quedando? Ay, pues bueno, pues ya no la dejé. Bueno, pues aquí me quedo. Y mucho cristiano se va a quedar en el atrio por esa situación, porque no está valorando la herramienta que el Señor nos está dando. Amén. Vamos al segundo rapidísimo, raíz. ¿Sí? La de la raíz, la vemos que aquí estamos. La raíz la vemos en el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vamos al 20. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye, ¿qué hace? Oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Bendito sea el Señor. No, qué palabra tan poderosa el día de hoy. No inventes, Señor, que nos sentimos bendecidos con gozo. Ajá. Luego dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ay, Señor, bendito sea tu nombre. Tú dijiste que mi matrimonio es próspero. Yo vi a mi esposa en el suelo y no se cayó, sino que está orando. Gloria a Dios, qué bueno. Ese pastor llegó y puso manos y se revolcó. Gloria a Dios, Dios es bueno. Mi matrimonio está restaurado. Gozo. Me salgo de aquí con gozo. Me subo al carro y a media cuadra. Te dije pues que compraras las tortillas. ¿No las compraste? Me regreso para que vuelva a orar por ellas. No, ¿verdad? No es así. ¿Dónde está el gozo? Nosotros tenemos que tener gozo independientemente de la circunstancia. ¿Dónde está el gozo, iglesia?
El gozo viene del Señor, nadie me lo puede quitar. Es un tesoro. Ok, me emociono, perdón. Esas piedras de dureza o amargura nos impiden recibir la palabra de Dios. Aguas con esas piedras de dureza y amargura. La mejor protección, espera. Nadie tiene de esas cosas, ¿verdad? Aquí. Para que puedan aprovechar de una vez que están pasando, me espero. Ok. Porque llego cuando lo está editando Giovanni, me dice, papá, cuando pasen esas cosas, guarda silencio porque nada más le corto. Entonces yo muy obediente. Ok. Entonces, vemos aquí, ¿cuál es la mejor herramienta para lograr que esa tierra árida, esa tierra que nos habla de dureza y amargura en nuestro corazón, se quite? La sangre del cordero, ok, pero para tener la sangre del cordero necesito tener algo más. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Quién dijo? ¿Otra vez? Con fuerza, con fuerza. Ah, bendito sea el Señor. ¿Sí? Humillarnos. Hay dos maneras de hacerlo. O me humillo voluntariamente, o el Señor hace que me humille. Porque dice que toda rodilla se doblará. Aún la más orgullosa se va a doblar. Amén. Y estos ojitos, no digo los físicos, pero los ojitos espirituales lo verán. Porque dice que toda rodilla se doblará. Aún el enemigo se arrodillará y alabará el nombre del Señor. Amén. Entonces, iglesia, tú toma la decisión que quieras. ¿Quieres arrodillarte tú o quieres que el Señor lo haga? Porque al final de cuentas Él no disfruta con el dolor que estás teniendo. Él ve más adelante, ve en la eternidad. Es más, prefiero humillarte tanto y que estés de rodilla tanto que pierdas tus rodillas y te vayas al reino, a que estés con tus rodillas muy bonitas y te vayas al infierno. Amén. Entonces tenemos que ir viendo qué es lo que el Señor está buscando. Ok. Dice, porque muchos podrían recibir la semilla con gozo, pero no dejan que se encarne en su corazón. Se encarne, se hinque. No es de hincarse, se hinque, se penetra en el corazón, no se mueve de ahí. La palabra que el Señor nos está dando tiene que hincarse con humildad, iglesia. Seamos humildes. El Señor levanta a los humildes. Y dice la palabra que a los soberbios altivos, ¿qué los hace? Para abajo. Entonces, ¿qué hago? Llego yo, estoy orando, estoy sirviendo. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Qué cosa tan preciosa está pasando en esta iglesia. Gracias, pastor, porque se deja usar por el Señor. Se van todos. Señor, esto es tuyo. No es mío, esto es tuyo. A veces mi esposa me dice, no inventes, la palabra que acaba de darse, wow, mi respeto se está, pero poderosa. ¿Sabes lo que hago? Señor, la gloria es para ti. Yo me siento bendecido porque me estás usando, soy el instrumento para poder mostrar eso, pero no soy el único instrumento. ¿Cuántos instrumentos hay aquí? Cuéntense. Cuéntense. Son instrumentos, nada más déjense usar. Y para dejarme usar necesito humildad. Ya deja de pensar que si mi esposa me cacheteó, que si mi esposo me cacheteó, que si yo le metí el pie, que si el otro se metió el pie, que si me habló mal, que eso no importa, eso te está dejando abajo, no estás creciendo. Yo prefiero crecer en Cristo Jesús, no sé tú. Yo sí. Sí, porque yo quiero llegar a la Nueva Jerusalén. Y tenemos que aprender a gobernar, el maestro de la palabra. Amén. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no recibimos esa semilla correctamente? Dice aquí, ¿sí? Que no se hacen vivas, entonces ¿qué ocurre? Llegan las aves y se la llevan. ¿Qué pasa si esa semilla se la llevan? ¿Te quedaste qué? Sin semilla. Y si te quedaste sin semilla, ¿qué ocurre? Que cuando necesites de la semilla, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca la guardaste. Ojo, iglesia, no estoy diciendo que guardes teorías. Estoy diciendo que guardes vivencias. Que la teoría que recibí, que fue la semilla, la pongo en práctica. ¿Sí? Estamos hablando del candelero, recibo la palabra teórica y me voy a la mesa de los panes donde la recibo la palabra viva. Amén. Y empiezo a trabajar en ella. ¿Cuántos están por valles ahorita? Yo sé de algunos que a lo mejor no dicen amén, pero yo lo sé que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Él, porque Él tiene un propósito en ese valle.
Y nosotros nomás estamos como pastores alrededor, así, mira, ahí el pastor ni viene, no importa, yo estoy alrededor porque no puedo entrar todavía, porque el Señor está obrando. Si yo entro, echo a perder lo que el Señor está haciendo. Y no quiero que lo que le ponga ahí sea levadura de hombre, sino que sea levadura del Señor que lo va a levantar. Amén. Y a veces nos toca estar de este lado. Amén. Porque el Señor está buscando hacernos crecer. Ok, entonces, vámonos ahora. ¿Qué provoca, el hecho de rechazar de esa palabra y que cuando el Señor nos ponga en la prueba, ¿sí?, no la tengamos para utilizarla? Nos produce inmadurez. Y seguiremos siendo niños espirituales. Y cuando venga la palabra dura, a veces dicen, ay, viene la pastora, y luego se para la pastora, hoy me toca predicar el día de, ¿cómo es tanto? Apocalipsis. No precisamente. A lo mejor la pastora viene con la de, vamos a ver la palabra del sembrador. No, porque tú tienes que estar esperando lo que el Señor traiga. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ok, entonces seguimos. Vámonos con la siguiente, que es la espiga. La espiga. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? 7. Ahora vamos al versículo 22, que es la explicación. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, subráyalo, oye, ¿sí?, la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. Voy a borrar nada más de aquí abajo. Aquí hay varias cosas en esta que estamos hablando de otra estatura de verdad, que nos permite aprender un poquito mejor. Ok, hay varias cosas. 1, cuidados de este mundo. 2, deseo de otras cosas. 3, riquezas. Los engaños de las riquezas. 4, placeres de la vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok, fíjense que vamos a ir rapidísimo, ya casi estamos terminando. Voy a concluir, gloria a Dios aquí. Ok, empezamos. Primera. El primero dice que cuidados de este mundo. ¿Qué significa esto? Demasiadas ocupaciones. ¿Cuántos en esta iglesia somos muy ocupados? Somos una iglesia muy ocupada. Pero a veces somos muy ocupadas en las cosas del mundo. Pero para el Señor no tengo tiempo. ¿Cuántos somos muy ocupados en el trabajo? Y somos el empleado del mes. Pero cuando venimos a las cosas del Señor, no soy el siervo del mes. Porque ya me cansé. Los cuidados de este mundo habla de todo lo que nos puede hacer que nosotros estemos ocupados en otras cosas, más que en el Señor. ¿Cuál es tu prioridad? Fíjate bien, Hay veces que estoy tan ocupado en mis actividades que no puedo ir a un servicio, que no puedo ir a esto porque estoy ocupado en mis actividades. ¿Qué pasaría si el Señor te dijera, hoy no te puedo bendecir porque estoy ocupado en otras cosas? Porque es lo mismo que nosotros le decimos. Hoy no puedo estar contigo porque estoy ocupado en otras cosas. Antes yo no podía porque tenía que trasladarme muy temprano, levantarme a las 4 de la mañana, muy temprano para ir a trabajar. Pero ahora que todavía está el COVID y cambiaron los horarios de oficina, entonces yo puedo entrar a las 10, pero aún así no tengo tiempo. Porque estoy muy ocupado. Y volteas con el hermano y dices, hijo, la verdad que ocupadísimo. No. A veces no tengo ni oportunidad ni de comer. Wow, hermano, qué ocupado está. ¿Y cómo está su tiempo con el Señor? Estoy tan ocupado que no alcanzo ni a orar. No alcanzo ni a leer. Orar, leer o estudiar la palabra, porque son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es leer la palabra y otra cosa es estudiarla. Estudiarla es más tiempo. Necesitamos invertir más tiempo, iglesia. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con eso. Entonces ya no tengo tiempo ni para ninguna de ellas porque mi trabajo o mi actividad no me lo permite ya. Aguas, ahí tiene que ver el enemigo. Ahí tiene que ver el enemigo. Acuérdate la estatura de maldad. Está trabajando en nosotros para que no tengamos tiempo.
Yo te pregunto, ¿qué es más importante? Fíjate bien, ¿eh? ¿Mi familia o el Señor? El Señor. Porque la palabra lo dice. Quien no está dispuesto a dejar a su padre, a su madre, por mí, no es digno del reino. Eso no significa que háganse bolas y como puedan. No, significa que tengo que darle prioridad en mi vida. Prioridad en mi vida. Si yo tengo la oportunidad de ponerme a limpiar mi carro, que me encanta limpiarlo, porque no tengo oportunidad de orar, porque no tengo oportunidad de leer la palabra, porque no tengo oportunidad de estudiar. Amén. Todos podemos, ¿eh? Todos podemos. Amén. ¿Qué tal? Imagínate, dicen los estudiantes aquí, los chavos, no, es que pastor no sabe las tareas que nos dejan. Gloria a Dios por esas tareas, yo les doy gracias al Señor por eso, y tenemos aquí jóvenes muy estudiosos, muy preparados, que pueden administrar muy bien su tiempo y seguir preparándose en el Señor. ¿Cuántos de los jóvenes levantan la mano y dicen amén? ¿Ninguno? Entonces no tenemos... gracias, Karen. Tenemos por lo menos alguien que está dispuesto a decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello, pero no voy a desatender las cosas del reino. Número 2, riquezas. ¿Sabes cuándo se acaban las riquezas para nosotros? Mi riqueza material se acaba cuando me muero. Es triste que me estoy matando y matando y matando toda mi vida. Llego y me jubilo, acabo, hay gente que ha pasado eso, se jubiló apenas le dieron su papel de jubilación y la pregunta es, ¿trabajaste también para el reino? ¿Hiciste riquezas en el reino o llegaste desnudo? Porque muchas veces podemos llegar desnudos al reino. ¿Qué significa? Y lo desnudo es desagradable para el Señor. Por eso Adán le puso sus tapaderas, ¿verdad? Para que no estuvieran así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Estamos trabajando para el reino? ¿Realmente estamos haciendo cosas para allá más que para los de aquí? Aquí se acaba nuestra riqueza. ¿Cuánto dinero tienes? Ay, pastor, 5, 10, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 50 millones. Si te mueres mañana se te acaba a ti. Y sabes a veces qué ocurre, que tienes una gran empresa, pasa a tus hijos, se acabó. No porque no sean competentes, sino porque no era su perfil, simplemente no era lo que ellos querían hacer. Y se va el negocio a los pies. Amén, ¿sí me están a entender? Entonces las riquezas se van así, pero las riquezas de la eternidad perduran. Amén. Seguimos. Dice la siguiente dice, deseo de las cosas, porque aquí lo cambié, perdón. ¿Sí? Deseo de las cosas. Debes de entender algo muy importante. El cuerpo por naturaleza va a buscar alejarse de Dios. Cálale. ¿Se acuerdan cuando les dije, si una persona deja de venir un domingo a la iglesia, el segundo domingo le va a costar más trabajo? No, pero mi carne es bien espiritual. Se levanta con un ánimo a venir a la iglesia. ¿Sí o no? Ojo, no nos engañemos. La carne no quiere alabar el nombre de Dios. La carne no disfruta. Mientras la carne no esté sujeta al espíritu, la carne no va a querer saber del Señor. Porque la carne busca los deseos, los placeres. ¿Sí? Y esos deseos y placeres, aunque sean justificados o no justificados, muchos de ellos no agradan al Señor. ¿Amén? Ok, el siguiente, rapidísimo. Viene, que era el de arriba, placeres de la vida, que tiene que ver con placeres de la carne. ¿Sí? Siempre van a poner al Señor en segundo término. Si yo te digo, el próximo servicio que vamos a tener la próxima semana va a ser de 1:30, que es la hora de la comida, a 4 de la tarde, y tú vas a decir, no, espérame, pues es la hora en la que tengo que comer. ¿Qué pasa, pastor? ¿Sí me van a entender? ¿Saben qué? A veces nos han dicho, ¿por qué no nos reunimos y hacemos una velada? ¿A qué hora va a ser la velada? Va a ser de las 9 de la mañana a la 1 de la mañana. No, pastor, es que el cuerpo necesita descansar. ¿Sí he visto la anatomía del cuerpo que necesita descansar 8 horas? Un día. ¿Así somos o no? La carne siempre va a buscar, ¿sí?, que su placer sea primero suplido y después vemos lo demás. ¿Amén? No significa que esté bien o esté mal. Ojo, no lo justifiquemos. ¿Sí? Aún el comer es algo correcto, sí es correcto. Pero eso no significa que si el comer me va a impedir de alcanzar un nuevo tesoro para Cristo Jesús, yo puedo retrasar media hora mi comida. Pero ¿qué tal cuando te llega otro compromiso que sí te interesa la carne?
es que me ofrecieron un trabajo que a la hora de la comida se le ocurrió al dueño de la empresa que quiere ponerme como dueño otra vez porque él ya se va. Y me dijo, te quiero aquí a la hora de la comida, pero es que, pues si te interesa, yo te voy a poner como gerente de aquí. ¡Oh! ¿Y cuánto vas? Te voy a ofrecer 50 mil pesos mensuales. ¡Oh! Entonces no como. Es más, lo voy a usar como ayuno. ¿Sí me doy a entender? Porque para esas cosas sí estamos dispuestos. ¿Cuántos de aquí a veces no nos hemos puesto en ayuno porque decimos, no, es que el cuerpo pega mucho? Y no podemos ofrecerle ese ayuno al Señor cuando Él está dispuesto a ofrecerlo todo. Y vámonos por las últimas ya. El último, fruto. El fruto, que es el último que vamos a ver. Y está muy interesante esto. Versículo 8. Y dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, ¿cuál? A 100, ¿cuál? A 60 y ¿cuál? A 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nos vamos al versículo 23. Mas el que fue sembrado, ¿sí?, en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60. El 19 dice, cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, ahí está hablando cuando no la entienden, tenemos que irnos aquí al hebreo. Aquí está hablando en hebreo, ¿sí? Nuevo Testamento habla en hebreo. Y en hebreo, cuando vimos la palabra, en el versículo 23, y dice, mas los que fueron sembrados en buena tierra, este es el que oye. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado una diferencia y por ahí platicamos mi esposo y yo, porque aunque no lo quieran nos ponemos a veces a platicar ya después de una enseñanza? Y decimos, a ver, hay que aclarar lo que es oír y escuchar. Yo a veces les digo la diferencia entre oír y escuchar. César, oír es una cosa, es oigo ruidos, escuchar es poner atención. Pero en muchas ocasiones en la palabra es específicamente lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí, la palabra oír, ¿sí? Dice, son aquellos que oye, es aquel que oye es la palabra, se escribe así, okoua, akowa. Esa es la palabra hebrea. Es una U, no es una B, okowa. Que significa, entre varios, ¿sí?, escuchar. Pero escuchar obedeciendo. O sea, escucho para obedecer. ¿De qué me sirve escuchar si no pienso obedecer? Entonces, aquí está hablando que los que son sembrados en buena tierra. A ver, pastor, entonces si esa semilla cayó en mi corazón, que es áspero, duro, sangrón, ¿sí?, prepotente, orgulloso y todo lo demás, ¿ya se echó a perder? No, porque depende de ti. Si haces empiezas a dar esa tierra, guardas ese tesoro para que mi tierra, que es mi corazón, se convierta en algo bueno. ¿Sí me debe entender? Porque pude haber recibido palabra en 2 días, y hace 2 días era orgulloso, soberbio y todo lo demás. Ahorita el Señor me está cambiando. Guarda esa palabra, porque esa te va a servir. Y luego dice, el que oye y entiende la palabra. ¿Cuál es la palabra para entender? Entender es, déjame ponértela así. Esta es la palabra en hebreo, suniemi, ¿sí? Acento en la I, suniemi, que significa comprender, que significa actuar, ¿sí?, devotamente. Entonces lo voy a regresar. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿sí?, este es el que escucha con la idea de obedecer, ¿sí?, y comprende o actúa de forma reverente. Gracias, Jesús. Me estás diciendo que tengo que cambiar la forma de guiar o ser guiado en mi matrimonio. Gracias, Señor. Escuché con atención, ¿sí?, para obedecer, y lo puse en práctica con reverencia. ¿Está complicado? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque si no está complicado no lo hacemos. Porque ¿sabes quién sigue gobernando a nosotros? Tú y yo. Y tenemos que empezar a crecer en Cristo Jesús. Ok, entonces el secreto de dar fruto está en escuchar, obedecer, comprender y actuar. Si queremos llegar a ser la esposa iglesia, ¿qué crees? Tenemos que empezar a aplicar esta puerta en nosotros. Es la primera puerta que vamos a ver.